¿Qué tal? Buen día a todos. Estamos ahora reunidos iniciando una nueva clase de nuevos creyentes. Mi nombre es Rebeca Hernández Sánchez y estamos iniciando lo que es el tercer paso, treceavo paso, el paso 13. Estoy muy contenta de que ya hemos hecho contacto con los que han estado inscritos en esta clase. Encontramos las listas que se habían tenido en la clase y logramos hacer contacto y estoy muy contenta por eso. Vamos a dar inicio con una oración. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros durante todo este tiempo de contingencia en el que hemos estado. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único que puede hacer maravillas en nuestra vida y por eso estamos confiados en ti, Padre. Te damos gracias porque hemos podido hacer contacto con Adriana y Francisco. Tú les conoces y sabes cuáles son sus necesidades. Queremos ponerlos en tus manos como matrimonio, como familia, con sus hijos, por su sostenimiento, su trabajo. Tú conoces la necesidad de esta familia, te los ponemos en tus manos. Te damos gracias también por Ángel Armando. Te pedimos por él y por su familia, por el trabajo que él desarrolla en el hospital. Guíale, bendícele y úsale para bendición de los que pueden hacer contacto con los que él hace contacto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Te pedimos por Carlos y Héctor que habían estado inscritos en esta clase y que de alguna forma también esperamos que tú les bendigas, Padre, que tú les ayudes en cualquier necesidad que ellos encuentren. Gracias te damos, Señor, porque podemos seguir en contacto de alguna manera. Te pedimos también por Isaac, para que tú le bendigas y permitas que él pueda encontrar en ti todas las respuestas a sus necesidades. Te queremos pedir también por Iván Alejandro, para que tú le bendigas a él y también a Jackie. Tú conoces la relación que tienen ellos y te pedimos, Padre, porque tú les guíes, les bendigas y les permitas mantener ese lazo que ellos tienen en amor y en unidad en ti. Bendíceles en sus necesidades, sus trabajos, ayúdales, Padre, y permíteles crecer día a día en el tiempo en el que estén en contacto contigo en este tipo de estudios, Padre. Te pedimos también por María de Jesús. Te pedimos por su esposo Jesús. Tú conoces también la vida de ellos, su corazón y sus necesidades, Padre. Bendícelos, permite que ellos puedan gozarse en ti día a día. Y también te pedimos, Padre, por Olga. Te pedimos que tú le ayudes a ella, Olga Colunga, que tú le guíes. Conoce su corazón y su deseo de agradarte. Estamos gozosos porque podemos hacer contacto en este tiempo ya de que hemos avanzado las clases. Padre, bendice a nuestra hermana Olga, maestra en esta clase también. Tú conoces su corazón y sus contactos con tantas personas que ella tiene. Gracias porque está ella encargada del ministerio de oración en la red de oración y porque está pendiente del trabajo de oración continua en esta semana. Bendícela, Padre, y ayúdala a poder también fortalecer todas las áreas de su vida que ella necesite. Padre bendito, estamos gozosos de iniciar un nuevo estudio. Guíanos y ayúdanos a poder hacer reflexiones, compromisos, todo aquello que sea para la gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesús es nuestra petición. Muy bien, lo que vamos a hacer en esta lección, primero les recuerdo que tenemos la oportunidad de bajar este archivo de Vida Nueva en Cristo y vamos a poder seguir los pasos conforme ustedes vayan avanzando día a día con estas transmisiones. Lo primero que
que también quiero mencionar es que aunque este es el paso 13, siguiendo a Jesús, en esta clase llegan los alumnos en diferentes etapas del año y por lo tanto algunos han iniciado más adelante de cuando se inició el manual, así que no todos estarían pasando a una siguiente lección sin haber visto las anteriores, por lo que cada uno va a ir haciendo cuentas y va a ir revisando el manual y conforme lo vaya avanzando y tomando, entonces ya podría decir si terminó todo el curso. En caso de que no sea así, vamos a continuar para cerrar el ciclo que corresponde a todo un material o un año de lecciones. Muy bien, estábamos entonces en el paso 13, siguiendo a Jesús, y empecemos entonces con nuestro material. Esta es la lección en el material que tenemos aquí. Vamos a ir a la lección iniciando. Siempre que recuerden que siempre que iniciamos estas lecciones, aparece un recuadro al inicio que nos muestra si es declaraciones para que nosotros veamos si son falsas o si son verdaderas. Vamos a ir leyendo una a una. Empecemos, la primera frase dice: el cristiano influye mucho en su propio crecimiento espiritual. No sé si se entiende la declaración, pero quiere decir que cada cristiano, cada persona que ya es creyente, va a influir si crece o no crece, si toma la decisión de crecer o no crecer. Esa es en otras palabras. Y pues ahora sí que cada uno de nosotros puede decidir si quiere o no quiere. Entonces la respuesta es verdadera. La segunda dice: la comunión con el cuerpo de Cristo no es importante, es decir, integrarte y mantenerte en relación con otros creyentes no es importante. Esta declaración se entiende un poco cuando piensan todos que pueden ser creyentes sin necesidad de estar en relación con una iglesia o integrándose a un grupo de estudio o algo como eso. Y pues la respuesta no es verdadera, es falsa. La tercera dice: ¿es posible gozar de comunión continua con Dios? O sea que si no fuera por lapsos, sino que sea por algo constante, es posible gozar de esa comunión. No, y gozarla, esa es la parte también que hay que resaltar. ¿Es posible gozar de comunión continua con Dios? Entonces la respuesta correcta es verdadera. Nosotros podemos mantener la comunión con Dios siempre que estemos bajo la obediencia y la voluntad de Él. Esa sería nuestra respuesta. Ok, aquí seguimos adelante. Dice: felicidades. Les felicitamos le felicitamos por haber llegado al final del estudio de Nueva Vida en Cristo. Ya habíamos hablado que no todos han terminado el manual, así que no se preocupen, vamos a reiniciarlo en la siguiente reunión. Dice: les animamos a seguir su estudio con los volúmenes 2 y 3. Todos los que sí hayan terminado ya todas las lecciones, los que han tenido más tiempo en esta clase, ya van a poder pasar al siguiente grupo. Por eso sí es algo seguro. Muy bien, dice: en la siguiente clase ya se los iremos informando. Al ver el dibujo de arriba, considere las siguientes preguntas. Ok, el dibujo de arriba lo vamos a volver a checar. ¿Sí? Dice: al ver este dibujo, vamos a considerar estas siguientes preguntas. Se responden con un sí o con un no. Dice: ¿quiere llegar a la meta de ser un discípulo de Cristo? Aquí ustedes van a responder: ¿quieren llegar usted a la meta de ser un discípulo de Cristo? O sea, hay una meta en este proceso. Pongamos ahí un sí o pongámosle ahí un no. Ustedes lo van a poner aquí. ¿Ok? Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Le ha ayudado a crecer este primer volumen de Nueva Vida en Cristo? Yo diría estas primeras lecciones o estas lecciones que está llevando, las que va llevando hasta este momento. Y ustedes le pueden poner allí si es un sí o si es un no. ¿Ok? Son personales. Muy bien, tercera pregunta. Dice: ¿cree
que al completar este estudio ya ha llegado a la meta de crecimiento espiritual? ¿Cree que al completar este estudio, vamos ahorita los que ya terminaron estas 3 lecciones, ya han llegado a esa meta, ya han llegado al crecimiento espiritual? Entonces yo ahí, si ustedes consideran sí, yo ahí les haría la respuesta de, pues no exactamente. El mismo Pablo, habiendo tenido un discipulado con el mismo Jesús, nuestro Señor Jesús, y por 3 años, hablaba en una de las cartas diciendo, no que yo lo haya ya alcanzado, prosigo a la meta. Entonces, yo también les haría esta reflexión de que no acabamos. No acabamos de prepararnos de llegar al crecimiento definitivo, sino hasta que estemos en la presencia del Señor. Ahí sería el momento en el que podemos decir que ya llegamos, que ya acabamos, porque ya nuestro cuerpo se ha glorificado, estará glorificado. Muy bien. Dice, ser un discípulo de Jesús, vamos adelante, ser un discípulo de Jesús no consiste solamente en terminar un curso de discipulado como este libro, ¿ok? Más bien, el discipulado es una carrera de larga distancia, no solo de 100 metros, o sea que no es algo express, que en cuanto yo me preparo ya, salí preparada en un poquito de tiempo, ya salí preparada y ya me puedo considerar graduada. Y ya vimos que no. Es de todos los días, o sea, un nuevo estilo de vida, con nuevas reglas que las de la vida vieja. Entonces aquí tenemos que necesitamos entender qué acciones y estilo es el que tenemos que vivir y empezar a acostumbrarnos a condicionarnos, a entrenarnos en esta práctica constante con las nuevas reglas de vida, como las marca Dios, nuestro Dios en la palabra. Esa es una de las cosas que es importante para el crecimiento, entender las nuevas reglas de nuestra vida en Cristo. Ok, vamos adelante. Dice aquí en la parte que tenemos aquí, dice hábitos básicos para ordenar su nueva vida. La mayoría de ustedes, o yo sé que no todos, pero estuvieron llevando todas las lecciones anteriores. Entonces, lo que vamos a entender aquí es que ustedes vamos a tener entonces que las lecciones anteriores dicen que aquí le vamos a poner, las lecciones anteriores han dado pasos significativos para establecer su andar con Cristo firmemente. Identifique los hábitos básicos de la vida cristiana que corresponden a los siguientes dibujos. Yo les quiero proponer, entendiendo que no vamos a poder tener todos los estudios, todos los que estamos llevando esta clase, no vamos a tener todos los estudios. Lo que yo les quiero proponer es lo siguiente. Miren, me voy a regresar a las presentaciones que tengo aquí. Esta es donde estamos mostrando dónde bajar el método, dónde bajar el material, para que puedan ustedes seguir esta lección, aunque luego les voy a mencionar cuál sería, esto es aquí, cuál sería el siguiente material que vamos a seguir trabajando, ¿ok? Ahora, les puse aquí los dibujos para que podamos hacer una reflexión sobre cuáles serían los hábitos básicos para poder seguir a Jesús o mantenernos en este crecimiento. Yo creo que el primerito que ustedes podrían identificar sería este de aquí. Este de aquí es el que nos menciona en cada lección algo en específico que necesitamos que hacer. Si se han de recordar. Es más, si le dan unas ojeadas a su material en este momento, se van a dar cuenta de que este dibujito que está aquí nos pide algo con relación a fortalecer. Vean cómo está ahí con los brazos. Fortalecer y hacer que se vaya creciendo algo, ¿no? Entonces, ¿qué son los hábitos que ahí nos estaría pidiendo? Yo, en otras palabras, les recomendaría, les sugeriría que pusiéramos lo que nos da a entender un poquito, los que no hemos llevado las lecciones. Entonces yo me atrevo a sugerirles estas dos acciones. Nos pide ahí leer un texto determinado y luego memorizar un texto determinado.
Entonces, si nosotros nos comprometemos a leer y a memorizar un texto, entonces, claro que vamos a crecer, claro que nos vamos a fortalecer y vamos a ir avanzando en la vida cristiana. Ok, otro de las figuritas que estoy reconociendo que también hemos visto es esta. Recién lo vimos en algunas lecciones, algunos de los que alcancé a conocer en persona. Lo vimos en algunas lecciones, de hecho tuvimos que repetir la lección 2 veces. Y este dibujito ahí lo tiene, si lo recuerdan, bueno, una de las características que tiene es que se ven 2 personas allí. Entonces yo diría con mis propias palabras, compartir. En sus propias palabras ustedes podrían poner ahí, son 2 personas, una parece que le está platicando a la otra, entonces son 2 acciones, leer y memorizar. Aquí se trata de compartir lo que has aprendido. Sea lo que sea, por poquito que hayas aprendido, tú lo puedes compartir. Entonces, esa sería la siguiente. La siguiente que quiero resaltar sería esta de aquí. En esta de aquí yo veo a una mujer que se está mirando al espejo, está trabajando, se le ve que tiene ahí su trapito de limpiar y luego se ve aquí un letrerito. Entonces aquí se trata de ir día a día repasando las cosas que vamos haciendo. Si estoy limpiando, me toca lavar aquí la ropa, los trastes, estoy barriéndole y de pronto me encuentro con mi verso que puse allí, entonces me voy a dedicar a repasarlo y como le pongo ahí, a meditarlo. Entonces, durante el tiempo del día, no nada más en el momento en que lo hice mi memorización y mi estudio, sino durante el día. Ese es otro buen hábito. Muy bien, me voy a seguir adelante. Ahora voy a ver que tiene ahí un libro. Ese libro, pues estamos hablando que es la Biblia, porque estamos hablando de hábitos básicos. Entonces, estamos hablando de qué es la Biblia, y la Biblia no solamente es para leerla y ya, sino que para ir a ella con más profundidad, la más profundidad que nos sea posible. Entonces, yo le pondría estudiarla, la Biblia. Es decir, tratar de averiguar contextos, tratar de averiguar regiones, tratar de averiguar circunstancias, todo lo que pudiera profundizar más el contenido de tal enseñanza. Muy bien. De aquí una que también se me viene rápido, porque el estudio de la Biblia, la lectura constante de la Biblia no se puede quedar sola sin que estemos en esta posición ante nuestro Dios, que eso significa orar. Exactamente. Si no estamos recibiendo la palabra y luego dándole a nosotros, a Dios, las palabras que hemos entendido y conocido y aceptado de Él, es comunicarnos con Él, se cierra el ciclo de la comunicación entre 2 personas, que es Dios y nosotros. Él nos habla y luego nosotros hablamos con Él. Y la última, ya recuerdan y reconocen que hay un texto que dice no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y es lo que nos está enseñando esta ilustración. No dejemos entonces de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ahorita nos estamos congregando para tener estos estudios de estas transmisiones. Pues adelante, esta sería una buena manera para no dejar de congregarnos. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro material de la lección, y en la siguiente párrafo vamos a leer lo que ahí nos está mencionando. Dice, estos hábitos son absolutamente necesarios para su crecimiento. No deje de practicarlos. Es importante ordenar su vida, dedicando tiempo a lo que es realmente importante, por encima de lo que es menos importante. Esto se llama establecer prioridades. Los hábitos básicos representados por estos dibujos deben ser prioridades en su vida diaria, o sea, actividades que toman preferencia sobre otras. Ok, entonces es importante que le demos prioridad para poder hacer los hábitos. Los hábitos, si no los hacemos constantemente, no se logran. Se dice que si nosotros repetimos algo por 21 veces, nos acostumbramos a hacerlo en automático. 21 veces.
Entonces, para poderlo lograr tiene que ser algo cotidiano, constante, para que después hasta los ojos cerrados. Y le aseguro que eso lo he experimentado porque termina llegando a su trabajo, termina llegando a su destino sin haber recordado dónde estuvo, cómo estuvo todo el trayecto, porque ya está hecho en automático. Entonces, es importante darle prioridad. Muy bien, aquí hay vamos adelante. Jesús habló de 3 cosas que deben caracterizar la vida del cristiano. Y lo que resalto yo ahí es la consagración. Entrega, diríamos, compromiso, entrega y compromiso, consagración, sumisión, ¿sí? Y hay 3 cosas que se resaltan en este manual, en el manual. Las 3 cosas que caracterizan la vida de un cristiano es tener consagración a Jesucristo. Recuerden que Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Salvador, por lo tanto, nuestra consagración a Él no se va a discutir. Esa es la principal. Y luego habla de la consagración a los demás cristianos. Esto yo lo resaltaría o lo especificaría con el no dejando de congregarnos, el estar en comunión con otros creyentes en un estudio bíblico, una célula en una de las casas o congregarnos en los cultos que la iglesia ha programado, pero mantenernos siempre en contacto con otros cristianos y cristianos que nos hemos comprometido para mantener una unidad. Si anteriormente se habló de la iglesia, bueno, en una iglesia hay cristianos con los que yo me puedo estar en consagración. Por eso cuando nos integramos a una iglesia estamos en esa relación. Entonces estamos entendiendo que es importante esa consagración. Y la tercera de las 3 que se mencionan es la obra de Cristo en el mundo. Dios mismo ya está trabajando en que su reino se establezca aquí en la tierra. Dios ya está trabajando en esto. Ahora a nosotros nos toca involucrarnos y querer participar en eso. Donde Cristo ya está trabajando o donde Cristo puede empezar a trabajar a través de nosotros, nuestro trabajo, nuestros vecinos, si no somos trabajadoras o trabajadores, estamos en la escuela, en el hogar, estamos ahí dentro del hogar porque sabemos que dentro del hogar no todos nuestros familiares han conocido de Cristo. Entonces, cada vez que nosotros le hablemos a una persona de Cristo, el reino de Dios se crece en la tierra, porque hay uno más, un corazón más y un ser más que está alabándole y glorificándole. Entonces esta sería la tercera de la consagración a la que se está refiriendo. Muy bien, vamos a empezar en las preguntas. Dice, ¿qué tipo de relación quiere tener Jesús con usted? Me encantó tanto este pasaje de Juan, el capítulo 7, que pues les quiero proponer que leamos. El capítulo son 26 aproximadamente capítulos y si ustedes notan está situado en las respuestas en varios de ellos. Entonces lo que les voy a proponer es que vayamos a leer el texto completo, si me permiten ese atrevimiento, para que podamos ver todo el contexto. Déjenme que les cuente el contexto un poquito así como que más... un poquito más generalizado, un poquito del contexto. Dice estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Ese texto empezó de esa manera y pues me preguntaba yo, ¿en dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo Jesús en este momento cuando este texto se registró? Y encontré que estaba exactamente en el tiempo en el que se acercaba la fiesta de la Pascua, el capítulo 13 de Juan. Y estando allí prepararon un lugar para llevar a cabo la Pascua. Ustedes recuerdan que tienen una cena y toman el pan sin levadura y un cordero. Y después de este fue cuando el Señor instituye lo que es la cena que vimos en la lección de las ordenanzas. Tenían esos elementos allí, entonces dice que cenaron y después de que cenaron,
sucedió que Judas decide que bueno, Satanás dice que lo convenció, pues, porque yo creo que lo buscó y lo encontró y lo convenció de que entregara a Jesús. Entonces, que en cuanto Judas se dio cuenta de que, bueno, vamos, es el tiempo de hacerlo, salió de la reunión y así ahí menciona que en cuanto él salió, el Señor Jesucristo empezó a hacer una plática, yo le llamaría de despedida, porque toma varios temas tan hermosos que nos dan a nosotros una confianza en Él mayor. Toma una serie de textos tan hermosos y varios de estos textos, esto ya a partir del versículo 31, o sea, del mismo capítulo 13 que les estoy mencionando, empieza toda esta plática, dice que Él habla con sus discípulos y está Él con ellos. Después de que ya termina de platicar con ellos, más adelante empiezan, creo que salen del lugar en donde están. No, ahí se mantienen. Entonces, en el transcurso de todo el discurso, llega a este punto en el que estamos ahorita situados. Estamos hablando de que ya cenaron, ya Judas salió del aposento alto donde estaban reunidos y el Señor Jesús se quedó con los discípulos platicando estas cosas. Entonces dice que levantando los ojos al cielo, dijo, sí, entonces dice que levantándola, vamos a leer el texto. No me quiero confundir porque estaba recordando que yo leí una parte donde decía que sí salieron de allí, pero no. Más adelante es donde le dice que sí salieron porque es cuando ya van al torrente de Cedrón. Al torrente de Cedrón en el 18. Ok, entonces aquí, el Señor Jesús dice que estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, después de todo lo que les estuvo dando, Él hizo una plegaria. Inició con esta plegaria y dijo así, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. Yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué texto tan hermoso este, y no me pude aguantar las ganas de compartírselos completo. Y lo que les voy a pedir que hagamos en este momento es que veamos si podemos retomar lo que es el texto que estamos trabajando, lo que es el texto que estamos ahorita, el texto que vamos a ir, de dónde vamos a tomar las respuestas para esta pregunta que nos está pidiendo aquí. ¿Qué tipo de relación quiere tener Jesús con usted? Ahora sí les voy a pedir que vayamos a resaltar los versículos específicos de este. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la pregunta que se nos hace es, ¿qué relación quiere tener Jesús con usted? Y ahora sí que yo le diría la primera parte de la respuesta, conocer a Dios. Conocer a Dios sería la primera parte de la respuesta, y no nada más conocer a Dios, ¿verdad? También se trata de conocer a Jesucristo, porque Jesucristo fue enviado por Dios para tener pláticas, conocimiento más exacto de lo que Dios quería y esperaba de nosotros. Entonces, estas dos partes serían la parte de la respuesta. Lo que vamos a hacer ahora es, ¿cuál es la siguiente pregunta? Dice ahí, ¿cuál sería más bien otro texto, otra parte del texto que estamos, que tenemos que responder? Es el versículo 13. Dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Lo que me gusta mucho de este texto, hasta donde vamos ahorita, es que el Señor Jesús ya está seguro, ya está con la claridad en su tiempo de estancia aquí en la tierra, ya está seguro de que se acerca al final. Están en el tiempo de la última cena que se ha llamado, y están a punto de salir al huerto donde fue Judas precisamente a llevar a los enviados de las autoridades religiosas para que lo apresen. Entonces él ya sabe que le quedan unas horas de estar ahí con ellos, en contacto con ellos. Entonces, esta oración, más que de él para con Dios, él la hizo por causa de nosotros, por causa de cada uno de nosotros. Este tipo de oración que el Señor Jesús hizo me trae a la memoria el tipo de oraciones que muchos hacemos cuando queremos compartir algo con los que están oyendo la oración y que no pudimos decirlo, o porque queremos que ellos se enteren de que
que nosotros también sabemos eso, y entonces decimos muchos detalles y hasta tipo comercial. A veces suele suceder que decimos todos esos datos. Entonces algo así me trajo a la mente que el Señor Jesús está orando por causa de nosotros, porque Él y Dios están en buena relación y comunión, pero los que están escuchando necesitan saber que Dios está en unidad con Él, pero que también está dispuesto a incluirnos dentro de esa unidad. Y que muchas de las cosas que están sucediendo en el texto que está narrando, están sucediendo porque el Señor Jesucristo sabe que han llegado a un punto de crecimiento y les está reconociendo eso en voz alta. Sabe que ellos ya están listos, sabe que ellos ya confían en Él, sabe que ellos saben que Dios lo ha enviado. Entonces, esta oración es más para ellos, para que ellos se den cuenta de todo esto. Entonces, este texto, bueno, va volviendo al texto del capítulo, versículo 13, dice, pero ahora voy a ti. Entonces Él dice, yo ya no estoy en el mundo, yo ya voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo creo que más que estas palabras se pueden traducir con ese pensamiento, para que se den cuenta ellos lo que yo ya puedo notar en sus vidas, para que se den cuenta de que yo ya sé que ellos conocen de mí lo que yo quería que conocieran de mí. Me conocen. Ya te conocen a ti, Dios, y me conocen a mí, por eso así le llama a ese texto, ¿no? Que te conozcan a ti, esta es la verdad, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces yo le pondría aquí para que tengan la misma alegría que Él, para que tengan el mismo gozo por ver el resultado que Él está viendo. Esas serían más o menos las palabras que yo le pondría en esta segunda línea. Ok, volviendo a la parte de la segunda línea. Entonces, respondiéndolo aquí, para que ellos se gocen por lo que Él ya ha logrado entender de ellos. Ok, si seguimos adelante en el texto de Juan 17:11, dice que se describe la relación que Jesús quiere que los cristianos tengan entre sí. Ahora sí, primero habla de la relación de Jesús para con un cristiano, pero ahora esta parte del texto describe la relación que Jesús quiere que los cristianos tengan entre sí. Jesús pidió al Padre guardar o proteger a los creyentes. ¿Para qué? Y vamos a buscar entonces, vamos a volver al texto que tenemos en lectura específica del texto, del versículo, y aquí es donde aparece el texto. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Entonces, aquí sí se fijaron donde dice ya no estoy en el mundo, porque él ya está, pues ahora sí que con un pie, como cuando uno ya se está despidiendo de nuestros familiares y por salir de viaje y ya estamos en la puerta. Algo parecido así, ya no estoy aquí, ya no me cuento aquí, ya estoy yendo, pero lo estoy diciendo antes de irme para que Padre Santo, yo lo estoy diciendo porque pues yo ya me estoy retirando de ellos. Bueno, entonces, ¿cuál sería en todo caso la respuesta de lo que nos pide esa pregunta? Dice, ¿para qué? ¿Qué relación quiere que tengamos para que sean uno? Así como Dios y Él son uno, el Señor Jesús espera que nosotros también seamos uno. Es importante que notemos esta situación porque Dios espera que la misma relación que Él tiene con su Padre, nosotros, entre nosotros, podamos tenerla. Conocerlo y ser uno en pensamientos, ser uno en sentimientos, ser uno en
todos nuestros compromisos para que seamos uno, mantenernos en unidad. Esta sería entonces la respuesta que le estaríamos poniendo a esta, dice, para que sean uno, dice, o para que, como dice el texto, para que sean uno, ¿sí? Como Cristo y el Padre. Ahora, en el versículo 23, en el mismo capítulo 3, 17, 23 dice que sean perfectos en qué, que sean perfectos en qué, y vamos a ver ese texto también aquí, lo podemos checar, para que dice, sean perfectos en, dice ahí el texto, lo que voy a ver es, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces el texto nos está preguntando que Jesús le pidió al Padre que los proteja. ¿Para qué razón? Para que sean perfectos en unidad. Perfecto significa como completos, ¿no? Más que decir, ay, es que yo no soy perfecta, bueno, pero puedo tratar, intentar llegar a lo completo de la unidad. Perfectos en unidad. Esta sería la primera de las respuestas. Entonces, ser unidos para que ellos sean unidos, sean perfectos en unidad. Y luego nos dice un para qué, para que el mundo qué, para que el mundo conozca que tú me enviaste, es decir, sepa que tú me enviaste. Y esa sería la respuesta para que el mundo sepa, conozca que tú me enviaste. Entonces la respuesta quedaría, volviendo al manual, en unidad, y luego para que sepan, si lo ponemos con nuestras propias palabras, para que sepan que Cristo, para que el mundo sepa que Cristo vino del cielo para amar al mundo. Entonces el amor y la unidad entre los cristianos o entre cristianos es un fuerte testimonio al mundo del amor de Dios. Autentica nuestro mensaje. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mis hermanos. Es otro texto de Juan, una de las cartas de Juan. Es otro texto en donde dice que no puedo decir que amo a Dios, que no lo he visto, ni lo tengo frente a mí, si al que tengo frente a mí no lo amo. Entonces, autentica el mensaje que yo le puedo compartir a una persona. Aquí nos sitúa ahora en el capítulo 3 de Juan, que también aquí nos está indicando que veamos Juan. Y este texto lo vamos a leer solo esa parte del texto nada más. En Juan 13, de hecho, este texto, si les venía yo contando, están todavía dentro del tiempo de sobremesa en la cena, última cena, después de haber instituido la cena, están en el tiempo y está entonces diciéndoles que él se va a ir, que así como se los dijo a los líderes religiosos, él se va a ir y no pueden seguirlo esta vez. Y también se los vuelve a repetir en ese contexto anterior a este pasaje que vamos a leer. Y entonces les dice, me van a tratar de buscar, pero no van a poder, no me van a poder encontrar porque dice que también que él va, dice que lo van a buscar, pero no lo van a encontrar. Entonces, donde yo voy, dice que no van a poder ir. Entonces, es donde inicia este mandamiento. Dice, ¿qué dice el texto? Versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces nos damos cuenta de que para el Señor Jesús el hecho de poder mostrar el amor es importante para que entonces todos, como dice, conozcan que son mis discípulos. Es una evidencia entonces el poder mostrar el amor a otras personas. Si Dios es amor, nos da
la capacidad de amar entonces. Y es un mandamiento, amarnos unos a otros. Ahora sí que es si lo vemos así con los que vemos que de pronto no somos tan compatibles, diríamos de pronto, o a veces, entonces sucede que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Amar. Pero es una manera de poder decir, Señor, tú me has dado amor, tú me has dado la capacidad de amar, por lo tanto, ayúdame, permíteme demostrar ese amor tal como tú lo muestras para conmigo. Ese amor que tú tienes, lo has puesto en mí, entonces tengo la capacidad de amar. Déjame ver muéstrame cómo puedo hacerlo evidente a los otros y que se den cuenta de que tú moras en mí y puedo amar. Esa sería aquí la petición para los que nos cuesta trabajo expresar sentimientos. Yo tengo ese problema que no sé cómo expresarle a una persona ese sentimiento. Me cuesta mucho trabajo hacerlo práctico. No siempre es con palabras, a veces sí con acciones, pero sí ha sido una de las peticiones que tengo ante Dios, que me enseñe a mostrar el amor que Él ha puesto en mí, que me enseñe y que me permita, que me ayude a poderlo hacer evidente. Bien, vamos a avanzar a la siguiente parte, dándole a la siguiente hoja, a la siguiente página, nos vamos a ir a la siguiente página y andar por fe es el título que tiene esta porción. Vamos a la pregunta 4. Pablo dice que vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Este texto también me dejó así como que, ups, qué poquito dice y no entiendo mucho el contexto que tiene. Entonces, voy a invitarles a que vayamos a el texto de... Denme oportunidad de checar. El texto de... Aquí está. Segunda los Corintios 5. Segunda los Corintios 5, porque quisiera que revisáramos, dice aquí el versículo 5, capítulo 5, versículo 7, pero quisiera que revisáramos un poquito los versículos anteriores, como para ver un poquito el contexto. Según a los Corintios, lo que vamos a ver es que es una de las cartas que Pablo escribe a los discípulos, a los cristianos que ya han creído en Corinto. Y pues yo he reconocido que yo le llamaría igual, no he visto ningún comentarista ni nadie por el estilo, pero he visto mucho, cada vez que yo voy a este texto siempre me resalta mucho la consolación. Consolación por una cosa, consolación por ahí habla de la tribulación y muchas cosas que yo veo es como la carta para dar consolación. En tribulaciones, ahora que tenemos esta situación del COVID, nos vemos en tribulación. Entonces, esta segunda carta a los Corintios nos menciona la consolación que viene de Dios. Entonces, este capítulo 5, quisiera empezar a darle lectura, y sí habla de muchos aspectos muy interesantes, pero casi todo enfatizado a la parte de la consolación. Entonces, resaltando ese pensamiento de la consolación, vamos a leer los versículos previos, que serían el versículo del 1 al 7. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues si seremos hallados vestidos y no desnudos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida.
mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados, siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Hasta aquí quería llegar. Entonces, habla de nuestro cuerpo. Hoy en día, en nuestra vida aquí en la tierra, nuestro espíritu está sujeto a un cuerpo. Y Pablo habla de que no estamos vestidos con este cuerpo. Entonces, él habla de que nuestro verdadero vestido va a ser cuando ya nuestro cuerpo esté glorificado. Y si nuestro cuerpo está glorificado, entonces ya vamos a poder entonces estar saciados de lo que estamos espera y en espera. Y tenemos la promesa de que así es. El Espíritu que mora en nosotros nos dice que pues, estamos ausentes del Señor, pero confiamos en que nuestra fe nos va a llevar al cielo, renovados en cuerpo y ahora sí en la vida eterna con el Señor. Entonces nuestra fe está sujeta a que creemos estas cosas. Y ya sea que pues ahora sí que quisiéramos, porque estamos sujetos a un cuerpo que a veces nos cuesta trabajo pensar en la muerte, porque pensamos en que ya no vamos a conocer las cosas como las conocemos materialmente y nos cuesta trabajo pensarlas un poco más espiritualmente. Entonces yo sí noto ese conflicto. Pero bueno, dice ese versículo 9, me gusta y lo quiero repetir, dice, por tanto procuramos también ausentes o presentes serle agradables. Sea que no estemos todavía con el Señor, sea que estemos aquí, estemos ausentes de la presencia de Él físicamente o con nuestro cuerpo ya glorificado, serle agradables. Serle agradables es algo que yo quiero unir con el acto de estar y andar en fe. Por eso es porque quise resaltar este texto. Ahora, volvamos entonces a nuestro material. Vamos a nuestro material donde nos está haciendo la pregunta que tenemos que responder. Bueno, estamos viendo más bien el contexto de donde salió segunda los Corintios 5, versículo 7, pero ahora sí nos lleva a Hebreos y también ténganme paciencia. Cómo se describe la fe en Hebreos. Hebreos también tiene un texto bastante hermoso con relación a la fe y por eso les digo ténganme paciencia porque estoy pidiéndoles que vayamos a ver el texto de Hebreos. Vamos a ver el texto de Hebreos y solo quisiera abarcar los primeros versículos hasta quizá el versículo 6. Quizás solo el versículo 6. Ahorita lo vamos a ir leyendo. Muy bien. Este es Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Dice así el texto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Por eso quise leerles este pasaje, porque precisamente la parte que más me hizo entender la relación era el versículo 5,
donde dice que Noé fue traspuesto y fue hallado digno, diría yo. Fue hallado digno, fue hallado con las características que a Dios le agradó. Ahora sí que Dios se agradó de él. Vean, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que al ver Dios la vida de Enoc, Dios se agradó por ver la vida de Enoc. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr que Dios se agrade al vernos? ¿Qué condiciones podemos nosotros ofrecer para que Dios se vea agradado de nosotros? Y es ahí donde tenemos el versículo 6 aquí. ¿Ok? Entonces, vamos empezando leyendo el versículo 6. Bueno, lo voy a resaltar de una vez. Dice que pero sin fe, versículo 6, es imposible agradar a Dios. Entonces, esa va a ser una de las condiciones importantes. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos que Dios se agrade al mirarnos? ¿Qué es lo que es necesario? Que haya fe en nuestra vida. Ahora, volvamos a la primera pregunta. ¿Cómo se describe la fe? Vámonos otra vez a nuestro texto. En nuestro texto, la fe dice en el versículo 1 cómo se describe. Ahora sí les voy a dar la cita específica del versículo 1. Denme oportunidad de cambiarla. Esta es la cita de 2 Corintios, porque por fe andamos, no por vista, es la que estábamos trabajando ahorita, pero aquí está. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo diría que la podemos nada más separar en dos frases. Una es la certeza, estar ciertos de que se espera algo, saber que nosotros tenemos la seguridad de que ir al cielo en nuestra habitación allá es una realidad, entonces estamos solo en espera y estamos seguros de que esa es. Y la otra, estamos convencidos de que aunque no lo podemos ver, lo que me han prometido es cierto y es una cosa que va a cumplirse. Entonces esa es precisamente la convicción. La fe tenemos que estar entendiendo que es seguridad y convencimiento de lo que se nos ha prometido. Y si no tengo estas dos condiciones, pues entonces, ¿qué puedo mostrarle a Dios para que se agrade de mí? Si no puedo creer o tener esta esperanza de seguridad, de convicción, si estamos creer y estar seguros de lo que Él nos prometió. Esa es la fe. Ok, vamos adelante en nuestro manual. En nuestro manual entonces nos está llevando a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta ahora sí nos la sitúa hasta Hebreos versículo 6. Dice que este versículo dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El que quiere acercarse a Dios tiene que creer dos cosas. ¿Cuáles son? Entonces vamos a ver cuáles son esas dos cosas que tenemos que... Dice el texto, vamos a leerlo otra vez, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, lo primero que necesitamos para responder en la letra A es que es imposible porque es necesario que el que se acerca a Dios, esa sería una de las cosas que necesitamos acercarnos, tiene que creer dos cosas. ¿Cuáles son las cosas? Que crea que hay un Dios. Esa sería la letra A, que hay un Dios. Y la segunda, que es galardonador de los que le buscan. Dios nos va a premiar, Dios nos va a dar un galardón, nos va a dar un premio, un galardón, un reconocimiento. Y Él lo va a hacer con los que buscan realmente a Dios. Pues ahora sí que yo diría que ya me lo dio a mí, por lo menos yo así lo quiero pensar, porque ya me dio el regalo de la salvación y no busco más galardón que eso. Ahora sí que habla de coronas que va a haber también en el cielo, pero
yo me daría por bien servida pensando en que ya tengo el regalo de la salvación. Entonces Dios ya me dio ese galardón de poder sentarme a la mesa con Él en el cielo, en las bodas que Él tiene preparadas. Entonces, esas serían las dos respuestas. Vamos al manual otra vez. Dice ahí entonces que ¿cuáles son las dos cosas? Uno, que creamos que Dios existe y que hay un Dios al que yo me puedo acercar. Y la segunda, que me puede ofrecer un galardón, o que está dispuesto a darme un galardón. Entonces, aquí sí es importante que reflexionemos sobre esto. Vamos adelante, dice ahí. Piense por un momento sobre el significado de vivir por fe y medite en lo que dice el cuadro abajo acerca de la fe. A ver, vamos a revisar el cuadro. Dice, la fe no es solo una esperanza ciega, sino más bien la certeza de que Dios es fiel y que va a cumplir todo lo que ha dicho. Tener fe en Dios implica dejar de confiar en nuestros propios recursos para descansar en los de Dios. Dice, andar por fe es poner en práctica diariamente lo que el Señor le está enseñando. Por eso es tan importante mantener y guardar la comunión íntima con Él. La comunión entonces con Dios tiene que estar unida a la fe. Hay personas que creen en Él, pero tener el conocimiento de manera intelectual no es suficiente. Es un conocimiento que debe llegar al corazón, porque en el corazón está el control del ser, de la vida, el dominio, el control, el trono de lo que dirige nuestra vida. Entonces se dice que el camino más largo para que haya salvación en las personas es que el conocimiento llegue hacia el corazón. Ese es un largo trecho, porque yo, por ejemplo, crecí conociendo de Cristo desde que yo, les decía, nací en una familia creyente ya, y donde se congregaban en una iglesia para leer la Biblia. Entonces, todo ese tiempo de conocimiento se me fue confundiendo y yo no estaba muy clara dónde había yo por fin hecho un acuerdo con Dios y decir, creo en ti realmente, y mi corazón lo descubriría. Entonces me costó un poco de trabajo llegar a esa convicción, pero este es el camino más largo y es el camino que realmente es importante reconocer. ¿Está solo en mi mente o ya está en mi corazón? Estoy recordando a mi maestro Lee Baggett, un misionero de Estados Unidos. Es maestro, estuvo muchos años de maestro en el Seminario Teológico Bautista Emanuel, dándonos la clase de evangelismo, y él nos decía que para representar la fe es como el acto que nosotros llevamos a cabo con una despreocupación, diría yo, en la situación siguiente. Cuando nosotros estamos de pie y nos vamos a sentar en una silla, nosotros nos dejamos caer completamente en la silla, con toda la tranquilidad, confianza de que esa silla nos va a aguantar, nos va a recibir, sin ninguna desconfianza de que no sea así. Entonces, ese momento de que nosotros soltamos el cuerpo y lo dejamos caer en la silla, esa acción él la relacionaba y la asemejaba con el acto de fe, donde nosotros nos dejamos caer completamente en las manos de Dios y en Dios, y confiamos en que Él nos va a recibir y nos va a mantener y nos va a sostener. Entonces, qué ejemplo tan interesante, ¿no? Porque ese acto de fe es algo que debe hacerse precisamente dejándose caer en Él. Si me explico en lo que estoy mencionando, ¿no? Ok, vámonos adelante. La pregunta 7 dice, ¿cómo describe Jesús su relación con los suyos? En Juan 15, 4 y 5. Ahora sí que igual sigo pidiendo paciencia, porque este texto también es un texto hermoso y nos pide una cita más larguita hasta el versículo 10,
Entonces, igual voy a pedirles que demos la lectura a todo el texto y luego ya saquemos los específicos que están aquí. Pero no olvidemos la pregunta, ¿cómo describe Jesús su relación con los suyos? Jesús se relaciona con los suyos, ¿de qué manera la describe? ¿Cómo Él describe el que esté Él en relación con nosotros, que somos ahora suyos? Ok, el capítulo 15 sigue dentro del texto, del contexto que les he estado mencionando, donde Jesús todavía está a la mesa con sus discípulos. Ok, vamos al texto. Ok, este es el texto. Ok, y vamos a leer los versículos. Dice que vamos a tomar en cuenta específico del 4 al 5. Y déjenme ver si podemos extendernos al menos hasta el 10. Ok, dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, en este texto, lo que estamos resaltando de manera particular es de qué manera el Señor Jesús dice que se representa la relación entre nosotros y Él. Me voy a ir a nuestros textos porque ya saben, si una palabra no me queda muy clara, lo que yo hago es ir a buscar el internet o el diccionario ahí para buscar los significados y la explicación y las imágenes. Y bueno, eso es lo que hice para poder compartir con ustedes. El texto en donde nos da el ejemplo dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, lo que vamos a entender aquí es que Dios, el Señor Jesucristo, nos representa esta relación como un pámpano. Y esta es la primera palabra que yo dije, pámpano. ¿Cómo sé? Sé que tiene que ver con la vid, pero exactamente qué es un pámpano. Entonces él dice, bueno, si yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces voy a llevarles a lo que encontré. Dice pámpanos, uno, brote verde y blando que tiene la vid cuando las hojas todavía no se han abierto. Y otra posible opción dice hoja de la vid. Pero me gustó esta parte de ahí del frente, entonces digo, ok, ya tengo brote verde y blando, pero como que todavía no me queda muy claro, así que me fui a buscar alguna imagen. Y dentro de esta imagen, esta fue la que más me gustó. Aquí, si ustedes se van a fijar, está el ciclo de la vid. Y está mencionando cómo empieza en un reposo, poco a poco está, como dice aquí, está está en brotación, es decir, poco a poco va a ir floreciendo. Y aquí es donde aparecen los conocidos pámpanos, dice desarrollo inicial de los pámpanos y de las hojas. Entonces, cuando yo veo esta imagen,
yo me doy cuenta que este pedacito verde que está aquí, no es esta la ramita dura, gruesecita, cafecita, sino es esta partecita verde que está aquí, el pámpano. Tiene las hojas, entonces apenas empieza a abrir, es una ramitita. Yo diría que es lo que acá arriba se ve como estos puntitos verdes, apenas es ese pedacito de verde, esa ramita verde, es el pámpano. Y acá ya sigue el ciclo. Y como va madurando, floreciendo y poco a poco hasta que ya viene la vendimia, que de hecho vendimia me parecía que era de vender, pero resulta que así se le llama cuando ya están listos para la cosecha. Pero bueno, eso es una situación que... Entonces los pámpanos van a ser estos pedacitos verdes, ¿sí? Y esta es la vid, esta es la representación, dice el Señor Jesús, yo soy la vid y ustedes son estos pedacitos verdes aquí, estos pedacitos verdes. Entonces, qué interesante, ¿no? ¿Cómo está? Entonces, vámonos a nuestro texto, déjenme ver si de aquí entonces vamos a responder a nuestras preguntas. En nuestras preguntas dice, ¿con qué la representa? Pues con una vid, con unas ramitas verdes que son los pámpanos, eso es lo que pondríamos aquí, ¿verdad? Entonces ya aquí dice el texto, dice, se compara nuestra relación con Cristo a una planta de uvas, la vid, diciendo Cristo la planta y nosotros las ramas, o sea, los pámpanos, ¿verdad? Entonces esa es la respuesta que ya le habíamos entendido. La pregunta 8 dice, ¿por qué es vital mantener esa relación con Cristo? ¿Se imaginan ustedes? Déjenme llevarlos otra vez a la figurita que habíamos estado viendo. ¿Se imaginan ustedes que estas cositas verdes pudieran permanecer sin tener la alimentación de la planta? Pues es increíblemente absurdo pensarlo. Así como es absurdo pensarlo, entonces nosotros podríamos entender nuestra relación con el Señor Jesús. Es absurdo pensar que no podemos, que podemos seguir viviendo y crecer y desarrollarnos sin estar unidos a Él. ¿Se fijan? Es absurdo pensar que esta plantita va a crecer, esta ramita verde que estaba apenas creciendo va a crecer y dar todo el fruto y todo lo que necesita crecer sola, sin la alimentación que tiene de la vida. Entonces, esto sí es algo que nos hace bien, el dibujito como que nos hace claridad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es vital mantener esa relación? Porque de Él, yo le pondría, ¿qué le pondríamos ahí entonces? ¿Qué le pondríamos ahí en el texto? Porque ahora sí que de Él viene la alimentación. Porque la savia y todos los nutrientes y todo lo que hace crecer nuestra vida viene de Él. ¿Sí? Ok, vámonos a la pregunta 9. ¿Qué cree usted que quiso decir Jesús con la frase permaneced en mí? Si ustedes se acuerdan, el versículo 4 decía permaneced en mí. Entonces ahora sí que lo podemos traducir el hecho de no separarnos. Yo he visto, bueno, he también tenido de pronto reflexión con las famosas cuando hacen mezcla de dos frutas, injertos, los injertos, ¿no? Imagínense esa ramita verde que para poder hacerlo, el injerto, cortan esa ramita verde y le ponen una ramita verde de otro fruto o de otro tipo de vid o de otra plantita y hacen que se pegue. No sé cómo le hacen ahí los agricultores que logran que esto se haga, que la logre alimentar esa ramita. Entonces, si nosotros permanecemos en él, no nos vamos a cortar de ahí, es decir, no vamos a evitar poder crecer, pero si hacemos que esa ramita, o si de alguna manera esa ramita que somos nosotros llegara a cortarse de ahí, ¿cómo queremos crecer? Pues va a ser bien difícil, ¿no? Entonces, permanecer en Él, eso significa mantenerse unidos a Él o mantener la relación con Él, mantener la comunión con Él y el estar de acuerdo con Él. Acuérdense que el pecado nos separa de Dios y por lo tanto no vamos a poder mantener la unidad. Entonces, es importante estar renovándonos día a día de las cosas que no están correctas delante de Dios y poder decir, Señor, perdóname, quiero volver a reanudar eso, ahora sí que amarrar nuevamente
el separarnos de... Sí, sí es importante que lo tengamos en cuenta. Ok, seguimos avanzando. Dice que según Juan 15:10, ¿cómo puede usted permanecer en su amor? Según Juan 15:10, ya habíamos leído todo el texto. Lo que vamos a hacer es ir específicamente a lo que sería el versículo que nos está indicando. Dice el versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, lo que vamos a tener cómo puede entonces, cómo puedo yo permanecer en el amor de Cristo, es guardar mis mandamientos. Por eso decía que es importante que las cosas que Él nos ha mandado sean parte de nuestra vida, como ese mandamiento de amarnos, como los mandamientos que conocemos, muy conocidos por cualquiera, yo diría, de los que aún sin ser creyentes de mucho tiempo conocen los 10 mandamientos, por citar algunos. Entonces, guardar cada mandamiento que Dios nos da nos hace permanecer en su amor. Yo también me pongo a pensar cuando una mamá se da cuenta de que tiene un hijo favorito, porque resulta que ese hijo hace todo lo que le pide sin renegar ni nada. Y cada vez que quiere gozarse, sabe que con ese hijo o con esa hija lo va a lograr porque hace muchas cosas. Me acuerdo de una vez que decían, es que ella es tu favorita, le decían a uno de mis papás. Y pues es que cómo no voy a tenerla como favorita si me trata muy bien y me cuida muy bien y me ofrece y me da y me atiende Entonces, algo que nosotros debemos darnos cuenta es que para poder permanecer en el amor es importante que nos mantengamos dentro de sus mandamientos, de sus ordenanzas, de sus indicaciones. Es importante eso. Ok, vámonos adelante al texto que tenemos. Bueno, ahí ya lo tengo seleccionado, pero vámonos al manual para poder leer la parte que necesitamos. Ahora, el título aquí dice un compromiso. Comprometernos es importante. ¿Qué se requiere para ser un discípulo de Cristo según Lucas 9:23, que es el texto que ya vemos? Entonces, ¿qué necesito para ser un discípulo? Según Lucas 9:23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, ¿qué se requiere para ser un discípulo? Entonces dice que lo primero que ir en pos de Jesús es querer ser un discípulo. Lo que pasa, déjenme situarlos ahora, estoy recordando el contexto de este texto de Lucas. Estaba recordando entonces que en este capítulo de Lucas, el Señor Jesús había alimentado a los 5,000 y había enviado, a ver, déjenme nada más ubicarlo para no perder mucho había enviado a sus 12 discípulos a predicar y estaban dándole cuentas de qué era cómo les había ido. Y dice que muchas personas que vieron que estaban allí, que Jesús dice que fueron y se congregaron allí, y pues había más de 5,000 personas y se quedaron tanto tiempo con ellos que el Señor Jesús vio la manera de alimentarlos, ¿no? Estamos hablando de los 5 peces. No, de los panes y los peces ahorita, como fueron dos ocasiones, entonces 5 panes y 2 peces. Aquí ya lo encontré, 5 panes y 2 peces. Dice que cuando comieron todos y se saciaron, se recogieron todas estas cosas. Y luego dice que de pronto Jesús, en un momento
continuando en esas partes, dice que de pronto Jesús tuvo tiempo de oración. En una versión dice orando en sí mismo o mientras oraba aparte, así dice este texto. Entonces se dio cuenta que sus discípulos, bueno, estando también ahí sus discípulos, hizo la pregunta de quién dicen las personas, que las gentes que yo estaba, digo que soy yo, quién dicen las gentes que soy yo. Y ellos le dicen, pues algunos creen que eres Juan el Bautista, otros creen que Elías, otros creen que él es el profeta, y entonces le pregunta, ¿y ustedes quién creen que son? ¿Quién ustedes creen que soy yo? Y es donde Pedro le dice, bueno, Pedro le dijo, el Cristo de Dios. Entonces, ahí es donde le dice Jesús que les encargó mucho de que no lo divulgaran, pero exactamente despuesito de esta declaración de Pedro es donde se sitúa este texto. Dice que entonces, cuando les encarga esta rigurosa, dice que después de hablar con ellos y les encargó esto, dice, decía a todos. O sea que ya no se dedicó específicamente a decir esta información a los discípulos que estaban con él, sino a todos los que estuvieran alrededor de él o estaban alrededor de él, además de los discípulos. Entonces no estamos pensando en que solo se refería a los que estaban con él, 12 de ellos, y que estaban constantemente con él día a día. Entonces, esa es una de las cosas que me pareció importante resaltar. Entonces, el texto dice, y decía a todos, incluyéndonos a ti y a mí, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si yo quiero ser su discípulo, entonces estas van a ser las condiciones que yo voy a necesitar cumplir. Vamos a ver. Entonces, niéguese a sí mismo, negar las pasiones y los deseos personales, tomar mi cruz, me voy a enfrentar a situaciones y dificultades y conflictos cada día, pero aún así voy a sufrirlos. Y por último, sígame. Ok, entonces, si nos vamos al texto, en otras palabras, cada uno podemos ponerle ahí a nuestro manual cuáles serían con nuestras propias palabras las respuestas aquí. Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok, les voy a dejar que ustedes le pongan en sus propias palabras. Vámonos a pregunta 12. ¿Está dispuesta a negar sus propios deseos, que era lo que decía negarse a sí mismo, y seguir la voluntad de Dios con gozo en su vida diaria? Aquí hay un espacio para colocar un sí o para colocar un no. Entonces, siga adelante con los hábitos que ha aprendido velando celosamente por su relación íntima con Dios. Ponga en práctica lo que el Señor le muestre cada día. Entonces, cada vez que yo aprendo algo, hay que ponerlo en práctica. Pero también es importante mantener esos hábitos que estábamos mencionando desde un principio. Ok, todavía no terminamos. En la parte de arriba, en la parte derecha, tenemos un cuadro acá que nos está dando tareas que realizar. Ok, yo sé que muchos, como venía diciendo desde el principio, no hemos tenido todas las lecciones de este manual, pero vamos a ver qué tanto podríamos tomarlo para ponerlo en práctica. Por ejemplo, ahí dice, estoy en esta parte de acá arriba, dice un autoexamen. ¿Estás usando el plan para el tiempo devocional presentado en la lección 8? En la lección 8 está hablando de la comunión con Dios. Muchos de nosotros no la hemos llevado, pero entonces ustedes van a poder ponerle un sí o con un yo. Si ustedes de alguna manera han tenido de alguna manera un tiempo, han apartado un tiempo particular con Dios. Entonces, si no lo han hecho porque no se habían dado cuenta de que no era algo que tenían que hacer, entonces con toda confianza ponerle no. Ya cuando lleguemos nuevamente al término del cierre del ciclo para completarlo, ya van a poder poner algo diferente aquí. Es decir, cuando lleguemos a la lección 8, los que venimos
empezando nuevamente el ciclo, le estaríamos poniendo una respuesta diferente. Ok, entonces, sí o no, diariamente, ¿a qué hora estará a solas con Cristo? Si ustedes se acuerdan de los compromisos que nos estaba, o de la consagración que nos estaba mencionando, que deben ser 3 tipos de consagración: consagración a Jesucristo, consagración hacia los demás cristianos y consagración con la obra de Cristo en el mundo. Entonces aquí es donde nos hace la pregunta con relación a qué vamos a estar haciendo para esa consagración. Diariamente, ¿a qué hora estará a solas con Cristo? Es importante que apartemos un tiempo. A mí me es muy cómodo levantarme una hora antes de la hora que yo voy a ir al trabajo o que me voy a dedicar a otras actividades, siempre una hora antes. Me es más difícil cuando yo lo hago en la noche, porque en la noche ya estoy agotada, ya nada más pienso en dormir. A mediodía no puedo porque siempre tengo pendiente de que algo estoy dejando o que algo tengo que hacer y mi mente se divide en 1000 cosas. Entonces a mí me parece como que más completa atención. Lo primero que yo hago es un tiempo con Dios, una hora antes de cualquier cosa que vaya a realizar. Y me ha estado funcionando muy bien. Entonces aquí nos dice, siga leyendo su Biblia usando el plan de la lección 8. Este plan de la lección 8 es una posibilidad para poder leer la Biblia de manera continua. El plan aquí es que la Biblia se pueda leer completa. Entonces yo, por ejemplo, tengo un calendario que conseguí hace muchos años donde me da todas las porciones de las lecturas diarias a lo largo de un año. Y son como 3 capítulos por día y nos da desde Génesis en adelante. Pero para quienes estamos empezando, nos propone empezar, por ejemplo, con Juan y hacer la narración desde Juan y empezar a hacer como que con una temática. Ahí nos menciona los apéndices con los que este manual cuenta para podernos guiar ahí. Consúltenlos, búsquenlos y vean si pueden estarlos llevando con ese plan, aunque no hemos llegado todavía. Ya cuando lleguemos ya va a ser, como dice, pan comido. Entonces, seguir leyendo esto y ese sería nuestro completar de nuestro tiempo de crecimiento y relación con Dios, mantenernos en comunión con Él. Esta siguiente pregunta pues va en relación con la segunda consagración. Dice, ¿y cómo va a desarrollar su relación con otros cristianos? Para los que no se han estado congregando, es importante que tomen la decisión de congregarse. Para este tiempo en el que estamos en contingencia, pues yo diría poder tener un tiempo en el que se conecte y tome la transmisión que estamos tomando para poder hacer mantenernos en contacto y estar en comunicación, compartiendo cosas que aprendí, cosas que necesito con los demás. O sea, ese comunicar también a los demás es algo que nos es útil. Hemos dado la oportunidad de que nos comparta sus oraciones, motivos de oración, para poder tener esa comunión. A veces oramos sin conocimiento, sabemos que tenemos un deseo de orar por una persona, pero sin conocer muchos detalles de su vida, pues podemos estar más informados para tener oraciones más puntuales, y sabemos que Dios, cuando nos ponemos de acuerdo en qué orar, Dios nos va a conceder lo que le pedimos. Hemos hablado, se han mencionado muchos textos que tenemos aquí, que cuando nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios orando por algo, Él lo va a lograr, Él lo hace. Entonces es muy bueno si nos permiten tener esa oportunidad de ponernos en contacto con otros cristianos. Y por último, dice la tercera, ¿cómo demostrará ante el mundo que Cristo mora en usted? En nuestro compromiso, nuestra consagración hacia la obra de nuestro Dios. Decíamos que cada vez que nosotros le hablamos de Cristo a una persona, su reino se agranda. Si yo me siento incómoda de cómo está el ambiente en mi trabajo, entonces yo puedo ayudar a que ese ambiente cambie si yo le comparto de mi fe a una persona, porque ya seremos más los que estemos iluminando en ese lugar. Entonces, ¿cómo sería ese compromiso? ¿Cómo voy a demostrar a Cristo, al mundo, que Cristo mora en mí? O sea, qué importante es que actuemos correctamente en todo lo que hacemos, que seamos de una
sola cara en donde quiera que estemos. Es muy común con mis alumnos que cuando yo los estoy viendo y cualquier maestro los están viendo, se comportan de una manera, pero cuando están solos o se sienten solos, ay, tienen cada actitud tan desastrosa que yo se los insisto en mis clases así. Traten de ser honestos de una misma forma. Si viven de manera honesta con ustedes, cualquiera vez que alguien quiera y los sorprenda, pues no se van a avergonzar de que están haciendo las cosas mal, porque las están haciendo bien. Así que si los sorprenden no va a pasar nada porque está viviendo con transparencia y claridad y honestidad, haciendo cosas buenas, claro, para la convivencia con todos los demás. Pero bueno, eso ustedes también ahí necesitan ponerle algo como una tarea que nos da. Aquí nos da textos para profundizar. De estos no voy a agrandarlos. De hecho, ahí está Juan 15. Ya vimos ese Juan 15. Hace un rato no llegamos, de hecho, al texto completo, pero dice que hay dos tipos de fruto. Uno está según Juan 15, 16. Nada más para consultar qué dice ese texto, porque de ahí es de donde vamos a trabajar estas. Dice ahí Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces lo que vamos a entender es que el fruto es parte del ejemplo que estábamos viendo de la vid. Si nosotros nos vamos a mantener bien unidos a Él, entonces sí vamos a poder pensar en dar un fruto. Entonces el texto nos sitúa en que se tienen dos tipos de fruto. Ya vimos de dónde resulta. Y el texto que a continuación menciona dice que cuáles son esos dos frutos. Ok, ¿cuáles son esos dos frutos según Gálatas 5, 22 y 23? Vamos a situarnos en el texto, se los voy a mostrar también aquí. Y dice, más el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo no sé si a ustedes les dio curiosidad o no, pero a mí me dio curiosidad y los estuve contando. Y yo estoy contando 9 de ellas. Dice que el fruto del Espíritu. Entonces, el primer tipo de fruto que nosotros estamos dando o logrando es aquel que tiene que ver con el Espíritu. Aquel que tiene que ver con el interior. Entonces, si nosotros estamos unidos a Cristo, ese fruto poco a poco se va a dejar ver: amor, gozo, paz, paciencia, benignos con unos, bondadosos. La fe misma es un regalo, es un fruto. La fe misma es algo que se va a lograr en nuestro ser. La mansedumbre, la templanza. Ahora sí que todo va a ir creciendo en nuestro interior. Ese es algo que nosotros vamos a entender. Y vamos entonces a entender lo siguiente. Uno que tiene que ver con el aspecto espiritual o interior, diríamos, en otras palabras. Y el otro está situado en Mateo 28, del 18 al 20. Volviendo al texto en el que estamos trabajando aquí. Mateo 28, bien conocido el texto, dice ahí del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este texto lo que estamos entendiendo es que el fruto que aquí se está mencionando no tiene que ver con algo espiritual interno, sino tiene que ver con acciones de obediencia. ¿Se acuerdan que fue parte de los textos que antes hemos visto en otras lecciones?
Y una de las cosas que vemos es que es una comisión, es un mandato, es ir. Aquí lo dice, ¿no? En el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, esto significa obediencia y el fruto, entonces, va a ser mostrar la obediencia ante las acciones que se nos pide que estemos realizando. El segundo tipo de fruto, entonces, va a ser las evidencias de la obediencia. Dios nos va a permitir tener fruto de personas que conozcan de Él y crean en Él y sean discípulos. Entonces vamos a tener la oportunidad de bendecir a otros reproduciendo nuestras vidas en las vidas de otros. Es decir, vamos a ser el ejemplo a seguir de otras personas. Y ese va a ser nuestro fruto, porque de eso se trata la reproducción. Vamos a ser discípulos a otras personas que sigan nuestra vida, que sigan nuestras costumbres. Así que, qué cuidado debemos de tener con nuestra forma de ser y vivir, porque tal como nosotros seamos es como vamos a irlos engendrando, diría yo, o reproduciendo, espiritualmente hablando, en otras fe de convicción en otra persona. Ahora sí que gran responsabilidad. Ok, estamos entonces en esta cita donde estamos profundizando, vámonos al manual, profundizando, y lo último que ya nos dice es crecer. ¿Se acuerdan del monito que les había mencionado? Aquí es donde yo lo veo. Crecer para fortalecernos y que nuestra fe se vaya cada vez mayor. Y yo veo aquí lo que les decía, leer y por aquí leer textos y memorizar textos. Ok, ahí están las citas bíblicas, pero antes quiero mencionar el versículo para memorizar. ¿Qué dice ahí? Proverbios 3, la porción es el capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es importante este texto para decir que nuestra confianza y nuestra fe debe estar en Jehová y no en nuestras propias ideas y prudencia. Entonces, yo puedo creer algo, pero si no está sujeto a lo que Dios quiere, entonces no va a ser la elección más correcta. Reconocerlo en todos tus caminos y enderezará mis veredas. Si yo pongo a la luz de la Biblia los actos que estoy llevando a cabo ahorita, me voy a dar cuenta de que no están correctos. Entonces, a través de su palabra va a necesitar el encaminar y encauzar. De hecho, va a ayudarme a dejar de anhelar las cosas que no son, que no le agradan a Él. Acuérdense de la frase que yo les resaltaba sobre agradarle. Agradarle. Yo quiero ser una persona que le agrade a Dios. Y me quiero sentir contenta yo también de que Él está contento conmigo. Entonces, conviene que nos situemos en las cosas que son prioridad. ¿Se acuerdan que mencionan por ahí? Las cosas que son prioridad. Bien, los textos aquí estos textos también nos van a servir para crecer y son como que nos alimentan de una manera más continua, día a día. Por eso dice que un capítulo por día. Estamos viendo son del 1 al 5 y del 1 al 3. Son como un capítulo por cada día. La carta a los tesalonicenses tiene la característica de que una y la otra, de que hacen énfasis en la fe que tenían los de Tesalónica. Eso es lo que les podría dar de avanzada con relación a estas dos cartas. Cada vez que Pablo, cada vez que escribe una carta, primero les menciona a quién va dirigida. Y después de que ya menciona a quién va dirigida y les da un saludo, luego expresa algo específico de a quiénes. Y ahí uno de los versículos que yo resaltaría dice, dando siempre gracias en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, dando siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros
en nuestras oraciones en el 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decía, y en la otra carta también tiene un texto muy parecido a este cuando inicia la carta. Entonces, estas dos cartas resaltan el andar en fe, el compromiso que tuvieron ellos con la fe. Ok, hasta aquí llegamos el día de hoy. Voy a tratar de... les solicitamos nuevamente el que puedan estar compartiendo sus motivos de oración para poder incluirlos en cada una de las transmisiones. Por lo pronto se hizo la petición por la familia de Adriana y de Francisco, que sin un trabajo fijo no es tan fácil la economía como familia, y Adriana está buscando trabajo, pero no se le ha concedido esta oportunidad, entonces este sería el motivo. No recuerdo ahorita con exactitud los demás motivos, pero si nos ayudan a irlos recordando, los podemos ir expresando aquí. Ok, vamos a orar nuevamente para despedirnos, esperando poder vernos en una nueva transmisión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque nos has permitido ir trabajando a lo largo de esta lección y reforzando que sin ti es imposible, sin fe en ti, en Jesús, en creer que tú existes, es imposible agradarte. Y gracias, Padre, porque aún la fe es un regalo tuyo. Gracias te damos porque lo has puesto en nuestros corazones. Tú nos has dado la oportunidad de reconocerte como nuestro Señor y Salvador, y te damos gracias porque es algo que nunca se apartará de nosotros. Dice en otra parte de tu palabra que estamos en el hueco de tu mano y que nada nos podrá arrebatar de ti. Gracias, Señor, por esta convicción y esta seguridad. Claro que sí puedo estar segura de que estoy en salvación. Claro que sí puedo estar segura de que iré al cielo contigo, y estoy en la esperanza de que tú nos has de llamar algún día a tu presencia y nos harás el revestimiento a nuestro cuerpo, Padre. Y gracias te damos por esta convicción que tú nos has expresado y nos has compartido en tu palabra en este día. Te pido por quienes todavía no han estado en contacto llevando estas clases, estas lecciones. Permítenos mantener la unidad en comunicación, en comunión, Padre, poder ayudarnos cuando nos parece que no coincidimos en pensamientos, en ideas, pero que podamos colaborar, Padre, sabiendo que estamos trabajando en el crecimiento de tu reino aquí en la tierra. Fortalécenos, Padre. Ayúdenos a no desesperar y no angustiarnos en los momentos difíciles, y permítenos a cada paso de equivocado poder encontrar la oportunidad de enmendar ese camino y podernos nuevamente volver a la vereda, Padre. Bendícenos, perdónanos nuestras faltas y ayúdanos a poder reconocer cada momento de ellas. Es el gozo, Padre, poder saber que abriendo tu palabra nuestro mundo se transforma y creemos y sentimos que nos hemos trasladado a otro ámbito. Gracias, Padre, porque nos ayuda el meditar en tu palabra a echar fuera pensamientos no positivos. Te damos gracias, Padre, por toda esta bendición en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Hasta pronto.